o vienes a congregarte, perdón, sin sentido. Voy porque pues, es domingo, tengo que ir. O dices, ¿sabes qué? Hoy no voy. Después repongo el día. O al ratito lo veo. Y empiezas tú a tener un espacio en que prefieres, ¿sabes qué? Prefiero hacer esto que ir a la iglesia. Así que siempre voy. Por un día que no vaya, no pasa nada. Y empiezas poco a poco a claudicar. Empiezas poco a poco a separarte. Y a veces no te das cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Porque te empiezas a enfriar. Te empiezas a enfriar. Y yo quiero que me acompañes. Vamos a leer varias porciones de la Escritura. Vamos a estudiar, vamos a recordar lo que el Señor hizo y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Había una tribu que se llamaba Amalek. ¿Sí se acuerdan de esa tribu? Y esa tribu se rebelaba contra el pueblo de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 17. Voy a leer varias porciones de la Escritura. Por favor, ponga atención a lo que vamos a leer. Dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Voy a leer del 8 en adelante. Lea conmigo, ponga atención a lo que va a escuchar, por favor, se lo ruego. Ponga atención, no se distraiga. Ponga los ojos en la Biblia y empieza a leer conmigo. Versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Sí dice así? Ok. Luego dice: y dijo Moisés a Josué, versículo 9, dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Se acuerdan qué significa Josué? Hace rato hicimos un comentario, ¿recuerdan? Josué, ¿qué significa? No escucho. Sin miedo. Jehová es Salvador, o Jehová es salvación. Y este hombre, hermanos, fue preparado por Dios. Quiero pedirle algo, no sé. Bueno, e hizo Josué, versículo 10, como dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Imagínate esa guerra, imagínate esa batalla. Habló Dios, dice la palabra del Señor. ¿A quién habló Dios? ¿A quién? Otra vez, vamos a leerlo. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué hizo Josué? Lo que Moisés le mandó. ¿Qué hizo? Escogió varones de guerra, varones para pelear. Y luego dice, versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Quiero graficar de alguna forma esto. No sé si me permitas, hermano Hugo, ¿puedes venir un segundo? Quiero graficar esto. ¿Sí?
hizo que Moisés le pidió a Josué algo. ¿Sí? Y hagan de cuenta que él es Moisés. Para acá, así. Y él subió. ¿Con quién subió? ¿Se acuerdan? Ahorita lo vamos a leer. Con Aarón y Hur. Y él veía cómo estaba la gente peleando. ¿Y qué subió Moisés con él? La vara. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor, y sucedía cuando alzaba Moisés su mano. Moisés, levanta tu mano. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando la bajaba, ¿quién prevalecía? Amalek. ¿Están de acuerdo? ¿Quién quiere que gane? Entonces, ¿qué tiene que hacer Moisés? Levante las dos. Bueno, voy a comenzar. Y las manos de Moisés se cansaban, dice, perdón, el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, cuando levantas tus manos, estás dependiendo de Dios, le estás diciendo, Señor, aquí estoy. Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Señor, yo me estoy rindiendo delante de ti. Sin ti nada puedo hacer, nada puedo lograr. ¿Sí? Y ahí estaba. Y si bajaba tantito las manos Moisés, ¿qué pasaba con el pueblo? Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés durante todo esto? Tenía que tener las manos arriba. Y tenía que tener ahí la vara. ¿Verdad? Eso es lo que sucedía. ¿Y cuánto tiempo dura una guerra? ¿Cuánto tiempo dura una batalla? 30 minutos. ¿Cuánto tiempo dura tu batalla? ¿Cuánto tiempo dura tu batalla? ¿Y cuánto tiempo estás con las manos levantadas delante de Dios diciendo, Señor, aquí estoy, te necesito? A veces levantamos las manos aquí en la iglesia y ¿qué sucede? Te cansas, te recargas y por la otra te volteas. Pero imagínate a Moisés así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, con las manos levantadas. ¿Moisés era grande o era joven? Estaba grande. El hermano cada vez les va haciendo más. Así. Y dice la palabra del Señor, ya se cansó. Levántalas, hermano, ya no las pongas así. Arriba, arriba. Las tenía que tener arriba Moisés. Y dice la palabra de Dios que subió con quién? Con Hur y con Aarón. A ver, ven Aarón. Hur, ven Hur. Ven. ¿Sí? ¿Y qué hacía cuando este hombre bajaba las manos? ¡Ey! Van a perder. Levanta las manos. Agárrase la Hur. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes, Hugo? Más relajado, más tranquilo, ya no sientes tanto el peso. ¿Te sientes fortalecido? ¿Sí? ¿Por qué te sientes fortalecido en este momento? Por el Señor, pero ¿a través de quién? De Hur y de Aarón. ¿Cuánto tiempo puede estar así mejor? Más tiempo. ¿Sí? ¿Está fácil? Y así dice la palabra del Señor, lo vamos a seguir leyendo, que vieron que Moisés se cansaba y le pusieron ahí una piedra, ¿se acuerdan? Para que se sentara. Y ahí estaba Hur y estaba Aarón, ¿haciendo qué? Sosteniendo sus manos. Sosteniendo sus manos. ¿Cuántas veces te has sentido caminar solo, con las manos levantadas? Y no puedes. Y dices, Señor, ayúdame, no puedes. Pero te da miedo tener un amigo, dos amigos que puedas decirle, necesito que ores por mí. Necesito que estés conmigo porque estoy pasando situaciones difíciles.
¿Cuántas veces has tenido esa necesidad de orar juntos y sentirte fortalecido por parte de Dios a través de tus hermanos? Gracias, Moisés Urgel. Fíjese lo que dice, gracias, en serio. Continuando la escritura, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. El 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber durado? Hasta que se puso el sol. ¿Una hora? ¿En una hora se resuelven tus problemas? Y a veces claudicamos y bajamos las manos. Y cuando estás orando por alguien, Señor, ¿qué está sucediendo, Padre? Ya llevo 2 años orando por esa persona y no viene a tu conocimiento. Señor, tengo tiempo, Señor, batallando con esta situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Señor mío, no quiero claudicar, pero ya no puedo. Parece que no está resolviéndome nada, Dios, y necesito de ti, Padre. Pero no sé si ir con el pastor, ir con la pastora, ir con el hermano de la iglesia, porque a lo mejor nada me va a escuchar y va a ignorar lo que le voy a decir, y si va a orar ahorita por mí y hasta ahí. Pero yo necesito a alguien, Señor, que se ponga conmigo en la brecha y esté orando conmigo por esta situación de día, de tarde y de noche. ¿Te ha pasado que necesitas eso? Necesitamos ser como Hur y como Aarón, pero también necesitamos ser como Moisés. Tener gente junto a ti, porque nuestro caminar solo en este mundo no se puede, hermanos. Y a veces nos rodeamos más de gente que no conoce de Dios. Ellos que van a entender, te van a dar un consejo nada más así. Sin embargo, estos varones estuvieron ahí sosteniendo las manos de este Moisés. Y así necesitamos nosotros gente que nos sostenga las manos, que estemos orando juntos, que estemos conviviendo juntos, que estemos peleando la misma batalla, que estemos peleando la misma situación. Ahora yo quiero decirte, las batallas son entre soldados. Las batallas son entre soldados y las guerras son entre naciones. Y estamos nosotros no en una batalla, estamos en una guerra contra el diablo. En una batalla se usan cosas tácticas, y en una guerra, ¿qué se usa? Se usan estrategias. Porque en una estrategia tú tienes a todo tu ejército y sabes que tienes mar, tienes tierra, tienes aire. ¿Qué más tienes? Tienes armas, tienes gente, vas y peleas contra ellos. Y una táctica es: vamos a usar esta táctica para introducirnos a ese lugar. Y ya sea un pecho tierra o lo que tengan que ser, ya está ahí, ya están introducidos. Porque cuando es guerra, es todo. O estás peleando. Y a veces nosotros nada más queremos apagar un fuego con cualquier cosa. Y dice aquí la palabra del Señor, que dice en el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reherede toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y yo de ahí, de esa parte, ¿qué pasó con Amalek? ¿Los dejó vivos? Los destruyó. Y me lleva al canto que entonamos al principio, ¿verdad? ¿Qué decía? Destruí a mis enemigos, los alcancé. ¿Qué más? Los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron y no se levantarán más. ¿Cuántos enemigos tienes hoy día? Tu propia mente, tu propia forma de vivir puede ser tu enemigo. Cuando oramos y le decimos al Señor: Señor, líbrame del mal, ¿qué es lo primero que piensas? No me vaya a pasar un accidente, líbranos del mal, Señor, cuida a mi esposa, a mis hijas, líbrame del mal que hay dentro de mí. Líbrame del mal que hay en mí, porque dentro de uno hay maldad, ¿sí o no? Líbrame del mal que hay dentro de mí. Y ahora yo te quiero llevar
a que busques en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés que escribiera qué? Que escribiera un libro para recordar, o escribiera para recordar lo que había pasado. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. ¿Ya lo tienes? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Y desbarató la retaguardia de todos los débiles. ¿Han visto en la naturaleza cuando un animal va en busca de su presa? ¿Sobre quién va? ¿Sobre el más fuerte? ¿Sobre el más débil? Va sobre el más débil. Y si tú te estás apartando del Señor, y si tú estás caminando en tu camino, ¿qué crees que va a pasar? Te va a agarrar el diablo y te va a destruir. Es lo que va a suceder. Sin embargo, tenemos que fortalecernos en el Señor y con el poder de su palabra. Tenemos que fortalecernos en Él día a día. No solamente hoy, decía el pastor y siempre lo ha comentado, uno se tiene que alimentar diario de la palabra del Señor. No puedo nada más venir a la iglesia el domingo, los viernes y se acabó el alimento. Uno tiene que estar buscando al Señor constantemente. ¿Buscas tú al Señor constantemente? ¿O nada más lo buscas cuando tienes un problema? Señor, sácame de aquí. Hay que buscarlo continuamente. Hay que estar con el Señor fortalecidos. Y dice aquí esta palabra del Señor en el versículo 18, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas, ¿cómo estaba? Y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, ¿en qué tienes que descansar? En el Señor, de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no lo olvides. ¿Ustedes creen que fue fácil la lucha o la batalla de Moisés? Del pueblo de Dios. Una guerra. Piensa realmente en esa guerra. Piensa en las muertes que pudo haber habido, está bien dicho, existido en esa batalla. Si él bajaba las manos, empezaban los Amalek a irse sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué tenía que hacer él? Levantar sus manos y estar, Señor, aquí estoy. Y veía a Aarón y veía, se le estaban cayendo las manos y levantaron y firmes hasta que acabaron con todo. Fue una batalla, no, fue una guerra. Y tenemos que levantar nuestras manos constantemente al Señor. No, tenemos que tener siempre así. Señor, yo me rindo delante de ti porque te necesito y sin ti nada puedo lograr y no puedo hacer. Pero no podemos caminar separados del pueblo de Dios. Por eso es una congregación, para congregarnos y alimentarnos espiritualmente, darnos palabra el uno al otro, palabra de aliento, palabra de lo que dice la Escritura para nosotros. Quiero llevarte a otro. ¿En qué más puedes pensar, que sufrió o que llegó un momento a decir, ya, hasta aquí se acaba esto? ¿O qué otro? En el Nuevo Testamento, ¿en qué puedes pensar? Pablo fue un apóstol muy fuerte del Señor, que padeció golpizas, encarcelamientos, escribía, y todavía Pedro decía, hay cosas que no entiendo y no comprendo. ¿Se acuerdan? ¿Usted cree que Pablo padeció? ¿Pablo alguna vez pensó que iba a morir?
Pablo cree que se sintió cansado. Un hombre, un siervo de Dios. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios. ¿Cuántas veces tú te has sentido de esa forma, hermano, hermana? Que piensas, de esta no la voy a ayudar. Ya, no puedo más. Pablo aquí, este hombre de Dios, en 2 Corintios capítulo 1, predicando la palabra, viviendo para el Señor. ¿Puedes creer que no tiene problemas? Claro que tiene problemas, como todos, pero su esperanza siempre estuvo puesta en el Señor. Y dice el versículo 3 de segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A ver, quiero hacer un tiempo ahí. ¿Han escuchado cuando se predica, hey, si vienes a Cristo se te acaban los problemas? Es cierto. No. No está acá. Pero la fortaleza está en el Señor para salir adelante. Y es en serio. Ahí está la fortaleza. ¿Va a haber tribulación? Sí. ¿Va a haber problemas? Sí. Pero acuérdate que el Señor nos ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días. Todos los días. No te dice, ahorita no, al rato regreso. Todos los días. Todos los días. Y dice este versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tú no puedes ayudar a alguien si no tienes la experiencia de parte de Dios, del trato de Dios hacia tu vida. ¿Me explico? Tú no puedes decirle a alguien, voy a tomar un término burdo, yo no te puedo recomendar esta medicina que es buenísima para la gripa si tú no te has engripado y no la has tomado. ¿Estás de acuerdo? Tú no le puedes decir a una persona, hey, Dios tiene todo el poder, Él puede, Él tiene un propósito para ti. Si tú no lo sabes, ¿cuál es el propósito para la tuya? Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y aquí la palabra del Señor nos dice claramente en estos renglones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor nos consolaba, el Señor nos cuidaba, y de esta misma forma ellos podían transmitir el consuelo a la demás gente. Versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Va a haber aflicciones nuevamente? Les pregunto, sí. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, el cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones de nosotros también padecemos. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois para la consolación. Así como yo también he sufrido, así como yo también he padecido, sí, yo sé que tú también puedes venir y traerme consolación, estando unidos en una hermandad que el Señor quiere que vivamos. Decía algo el hermano Julio respecto a nuestro hermano, ¿se acuerdan? Que cuando lo saludemos, lo hagamos con cuidado. No escuché que lo dijera hoy en la mañana el pastor. El hermano dijo eso, y es cierto. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? ¿Con cuántas veces hemos estado con necesidad?
Y realmente, ¿cuántas personas van y nos dicen, hermano, Dios está contigo, yo también, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué se te ofrece? Pero si no tenemos esa relación, si no tenemos esa comunión, hasta nos da pena. Como ustedes saben, yo tengo una hermana preciosa y hermosa, ¿verdad? Yo no porque se va a casar, no importa. Pero cuando he tenido problemas, ¿con quién creen que voy? Con mi hermana. Obviamente voy con mi esposo y demás, pero hay veces que necesito yo de mi hermana, mi esposa lo sabe, y le marco y le digo, oye, Manta, así le digo. Yo soy Manta. Pasa esto. ¿Me puedes ayudar? Nunca he escuchado, no lo puedo. ¿Me explico? Esa misma hermandad debe existir entre nosotros. ¿Atribulado? Bueno, yo también he pasado por tribulación, por angustia, pero mira, el Señor me sacó adelante de esta forma, y así como estuvo conmigo, va a estar contigo. Busca al Señor, no te apartes, no te enfríes. Vamos hacia adelante, vamos caminando, vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. No te quedes atrás, hermano. Busca del Señor. ¿Qué está pasando con tu vida? A lo mejor el Señor quiere hacer algo en tu vida y tú no lo estás dejando hacer porque tú estás pensando en cómo resolver el problema y no estás dejando las cosas en manos de Dios para que Él te dirija, porque a Dios no se le ocurre nada. Él tiene un plan perfecto para tu vida y se acabó. Así es Dios. Ustedes saben que en el 2015 padecí muchos meses que me quedé sin trabajo. Y una vez el pastor, mi papá, me dijo, llega el momento en que yo no puedo verte en mis manos, porque es el trato de Dios contigo. Confía en Él. Yo sé que mi papá me quería mantener y que me fuera a su casa otra vez y todo, ¿verdad? Pero me dice, es el trato de Dios contigo. Y siguió orando, y el trato de Dios siguió ahí. Y muchos saben lo que sucedió, lo que pasó, y hasta dónde el Señor me ha traído, y ha sido para honra y gloria de Él. Pero yo no puedo enseñarle a alguien a caminar si yo no paso por un desierto. Y a veces tenemos que pasar por desiertos. ¿Me explico? Para poder decir, hermano, busca al Señor. Él te va a escuchar. Él es fiel a su palabra. Pero si tú estás caminando en otro lado, Dios no va a ser fiel porque vas en contra de lo que dice su palabra. Arrepiéntete. Decía el hermano Jim Nichols, voy a orar por usted, tiene una enfermedad así, ¿y cuál es su condición delante de Dios? Porque a veces pensamos que ahorita van a orar y estoy enfermo de SIDA, el Señor me puede sanar, sí, el Señor te sanó, otra vez voy a seguir con lo mismo. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de tu maldad, iglesia, arrepiéntete de tu pecado, de haberte separado de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete de venir los domingos a la iglesia, nada más a ocupar un lugar y que la palabra de Dios entre y salga. ¿Y sabes qué estás haciendo con la palabra de Dios? La estás dejando caer. Tienes que agarrar la palabra del Señor y grabarla en tu corazón y no dejarla caer. Y meditar en la palabra de Dios de día, de tarde y de noche, como dice la Escritura, y todo te saldrá bien. Pero cuando estás pensando en el Señor, no te importa si sale bien.
Estás con el Señor es el que hace las cosas. No lo agarres por conveniencia, agarra esto por amor al Señor. Dice, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pues fuimos, ¿cómo? Bendecidos, hermanos, el Señor nos dio un carro, nos dio una casa nueva. Esa no es bendición, eso es añadidura. Las bendiciones son espirituales. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Yo le decía al Señor, ya no puedo, Señor, me sentía que estaba hasta el piso, ayúdame. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti en tu vida que dices, Señor, ya no puedo, ya Dios, por favor? Y yo sentía, y he testificado, sentía que levantaba tantito la cabeza, y yo sentía que me decía, abajo, 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 porque el desierto se pasa de rodillas y no con la cabeza en alto. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cómo se sentía? Dice aquí la escritura que dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismo sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y es quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Nadie más lo puede hacer, iglesia. Nadie más lo puede hacer. Nadie más que Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, diga el débil, y realmente eres fuerte en el Señor. Ve Pablo, ve lo que pasó Moisés. Ahora quiero llevarte a una otra porción de la escritura de un hombre que luchó contra gigantes, en plural, gigantes. ¿Qué hombre luchó contra gigantes? En plural, gigantes. ¿Se acuerdan? Había un hombre, también lo mencionó el pastor cuando terminó de hablar mi hermano Julio, ¿sí? Que dice, los hombres ven lo de, mas el Señor ve lo de, ¿a quién se refería? Vamos a buscar al primer Samuel. Todos nosotros conocemos la historia de este hombre. ¿Es correcto? Sí. ¿Y cuántas veces, gracias? ¿Y cuántas veces hemos leído esta porción de la escritura y nos gusta y nos anima y nos emociona ver a David luchando contra Goliat o peleando o arrojando la piedra, la roca? ¿Ya lo tienen? 1 Samuel capítulo 17. Y no me quiero meter mucho a leer toda la historia de David. Quiero que usted lea conmigo algunos versículos. ¿Ya tiene la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 17?
cuánto les gusta la historia de David? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Verdad? Y si pudiera yo enseñar, predicar todos los días, siempre predicaría lo mismo. Me gusta leerlo, me gusta. También me gusta leer cuando dice que tengo que respetar a mis papás, ¿verdad? Pero me gusta leer más esto, ¿verdad? Pero en fin, ¿cuántos gigantes, cuántos problemas, por cuántas situaciones ha sido tu perseguido en tu vida? Muchos. Tenemos una guerra espiritual real, hermanos, pero tenemos un Dios más grande que Satanás. Él nos ha dado herramientas para poder vencer, para poder resistir al diablo, como la oración, estar clamando a nuestro Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones. Es lo que necesita un creyente para poder combatir esta guerra espiritual que es constante. La derrota de Goliat, que vamos a leer ahorita, en manos de un joven, David. ¿Cómo creen que quedó la reputación de ese paladín? Se acabó. Porque dice que era un paladín. Paladín, con P-A-L-A-D-I-N, un paladín. ¿Sí? ¿Qué es un paladín? Es una persona de guerra que se distingue por sus hazañas. Ese es un paladín. Que hablan, cuentan historias. No, ese Goliat era tremendo. Y el tamaño impresionaba, y nada más de verlo, a lo mejor daba infarto a la gente y se moría nada más de la impresión de ver que venía sobre él ese gigante. Hay muchas historias que se contarán, que se habrán contado de este hombre ahí. Y dice el versículo 3: los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió, versículo 4, entonces del campamento los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. 6 codos. ¿Cuántos son 6 codos? No piensen la gente de Monterrey. ¿Cuántos son 6 codos? Como 270, 277, 280 centímetros más, centímetros menos, estaba enorme, ¿no? Y traía un casco de bronce en la cabeza, llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta en la lanza era como un rodillo de telar. Estaba enorme, imagínense el peso que traía, y tenía el hierro en sus lanzas 600 ciclos de hierro, e iba un escudero delante de él. Imagínate ese problema tan grande que hoy día tienes. ¿Cuál es el problema que tienes hoy? El problema que te agobia, ¿cuál es? Y no lo has podido derrotar, no lo has podido vencer. Y piensas en él y mejor quieres sacarle la vuelta al problema. No sé si les ha pasado. Ya está en las empresas, en las escuelas, nos enseñan a cómo supuestamente resolver los problemas. Cuando tengas esto, tienes que ocurrir hacia acá o hacia allá. O puedes escalar, o puedes, quién sabe qué. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, tenemos problemas y le damos la vuelta al problema? ¿Cuántas veces? O si ves a un hermano que no te cae muy bien, o que no lo saludas, mejor le das la vuelta y te vienes hasta acá y te sales por allá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tienes problemas con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos? ¿Cuántas veces tienes problemas hasta con tu propio esposo, tu propia esposa, que le quieres sacar la vuelta, así como que mejor no llego ni a la casa, porque si no me va a empezar a decir que por qué no lavas los trastes, y él me va a contestar, levanta tu ropa, y mejor no me estoy desnudando con ustedes. Digo, por si llega a pasar en alguna casa, ¿verdad? En la mía no. Perdón, sentí la corbata un poco apretada en ese momento. Pero llega a pasar. Problemas fuertes.
problemas que sientes que te van a derrotar, te van a acabar, problemas que ya estás cansado. Y llegó este paladín, este hombre, dice que estaban los dos ejércitos o los dos pueblos, ¿no? Y hay un valle. Y llegó este paladín todavía con un escudero. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Retó al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Dice en el versículo 14, Goliat dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a congregarte? A ver, dime por qué estás leyendo la Biblia, por qué cantas. A ver, dime por qué estás orando por los alimentos. A ver, ven. ¿No dices que tú eres un hombre cristiano en tu trabajo? Y dice aquí, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Los empezó a retar Goliat. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y todos, así como en la escuela, escondiéndose. ¿Quién? Cuando vienen los problemas, ¿a poco no te has puesto, a pensar, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y a veces no son problemas, a veces son situaciones en tu vida que tienes que confrontar con la ayuda del Señor, porque sabes que tú no puedes. Ahorita, perdón por hablar de esto nuevamente, me salto otra vez hasta el libro de Éxodo, pensando en Moisés, cuando el momento de las 10 plagas, cuando Dios le dice a Moisés que vaya con Faraón. Señor, pero es que yo soy torpe de habla, o sea, ¿qué le puedo decir a esta persona? No era tartamudo, porque mucha gente piensa que Moisés era tartamudo, y no, porque dice que era torpe de habla. ¿Qué voy a decir? Y le dice el Señor, yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Yo te voy a sacar adelante. Yo te voy a decir. Y cuando se enfrentó Moisés con Faraón, o se citó Moisés con Faraón, tuvieron su reunión. ¿Se acuerdan qué pasó con la vara? La arrojó. ¿Y qué pasó con esa vara? ¿Y qué hizo Faraón? Habló a sus brujos, a sus hechiceros, y aventaron la vara. ¿Y qué se convirtió en la vara de ellos? Ok. ¿Y después qué pasó? La de Aarón se comió la de los magos. La vara que el Señor le había dado a Moisés se comió a las serpientes. ¿Verdad? Aunque te parezca y ya tengas confrontaciones y las veas también duras, siempre Dios gana. Siempre. Pero tienes que obedecer lo que Dios te dice. Textual obediencia. Y dice regreso aquí a David, perdón por saltarme hasta allá, y no es porque no lo haya preparado, sino porque sé decirlo. Dice, versículo 10, versículo 9, si él pidiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros serán nuestros siervos y nos serviréis. ¿Cuántas veces el diablo ha venido a ti diciéndote cosas? Y llega el momento en que cedes y no te paras firme, como dice el libro de Efesios capítulo 6, con armadura puesta y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Llega el momento en que cedes. Ay, es que mi esposo me dijo que, pues, o mi esposa me dijo que, pues mira, una reunión, y pues, es complicado cuando no tienes realmente una convicción de que eres hijo de Dios. A veces dices, domingo no voy a la iglesia por esto, o no voy a la reunión por lo otro, y empezamos a tener ciertos pretextos, y estás dejando que Satanás empiece a ganar.
Empiece por una cosa mínima, no pasa nada. Satanás es el mejor engañador. Es el mejor engañador. No pasa nada, hombre. Y empiezas a desviarte de las cosas que el Señor tiene. Y luego dice, y añadió el filisteo, hoy es enviado al campamento de Israel, dame un hombre para que pelee conmigo. Y luego, cuando escucharon eso, como les comentaba ahorita, oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué pasó? Y tuvieron miedo. Vino terror, yo creo, un desánimo, me voy a confrontar con esto, o sea, no puede ser, o sea, con un hombre, porque no todos contra él. Dice, denme un hombre. Uno. O sea, ¿quién le damos? ¿Estás mirando? Estamos disparejos. No se vale. Y a veces tus problemas tú los ves enormes, los ves grandísimos. Y dices, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué está viniendo esto a mi vida, Señor? Dice la palabra del Señor que no va a venir ningún problema, ninguna tentación que nosotros no podamos soportar. Él nos prueba. Y las pruebas no son como ahora las de las escuelas, de opción múltiple, ¿no? Esta sí, esta no. Es la prueba. Y tienes que estar preparado para ese momento de prueba, para ese momento de lucha. Y no sabes cómo va a venir el examen. No te da el Señor un cuestionario como ahora nos dan para las universidades, para que entres a la escuela. Simplemente te dice, prepárate. ¿Necesitas una respuesta a tu problema? Aquí está. Léelo. ¿Quieres conocer qué es lo que tengo para ti? Aquí está. Pero queremos todo facilito. Y luego, versículo 24, vamos a saltar hasta el 24. Y si todos los varones de Israel venían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Y luego de ahí me voy a brincar hasta el versículo 32 y dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna a causa de él. ¿Qué va a pasar? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínate, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quítate de problemas. A ver, no te ayuda a solucionarlo. Cuando te dice alguien eso, ¿cómo te sientes? Como que aliviado, así como que, gracias. Un poco no, se siente así como que te quitan el peso de encima, como que alguien te ayuda con las manos. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando te dicen, a ver, ¿tienes problemas? No te preocupes, yo también tengo esos problemas. Pablo, David ahora diciendo, yo voy a ir, porque David estuvo preparándose toda su vida. Una promesa de que Dios le había dado a él, que él iba a ser rey. ¿Y cómo iba a ser rey si no era el hijo del rey? Porque es el plan de Dios. Y a Dios no se le ocurrió, ya se murió Saúl, se murió Jonatán, ahora David. Tiene un plan perfecto. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Plan perfecto. Y dice la palabra del Señor que David, cuando era, y aquí lo leemos también en nuestro capítulo, que cuando era el pastor de ovejas de su padre, decía que venía un león y ¿qué hacía con el león? ¡Pum! Iba sobre el león. Si no voy a permitir que se roben una oveja de mi padre. Iba sobre el león. Es una historia que me pasó hoy. Iba con mi esposa cuando éramos novios, que por cierto vamos a cumplir ya 22 años de que nos comprometimos. Bueno, yo con ella no se todavía hablar. Y me acuerdo que mi mamá me dijo en ese entonces,
Hay una casa de un perro que la vendí, pero no me la pagaron, o algo así, la presté, vea, no sé, una colonia. Y yo fui a esa colonia a recoger la casa del perro, ¿no? Y llegué a la puerta de la casa y... Ah, no es cierto, era de reja. Toqué la reja. Imagínense la reja tocando, obviamente, ¿no? No se escucha así, se escucha distinto, ¿verdad? Iba por una casa de perro. Y de repente escucho... Muchas colonias pasa, tocas, no pasa a ustedes, tocas y escuchas el ladrillo. Yo estaba aquí afuera de la calle, la reja, y que de repente veo que los perros saltan de la ventana para la cochera. Yo salí corriendo y brinqué el carro literal, y mi esposa riéndose de mí, como lo hace hasta el día de hoy. Salí huyendo. En serio, salí huyendo literal, se me cayó el cabello. Bueno, no en ese momento, pero difícil. Imagínate a David persiguiendo al león. Imagínate tú persiguiendo a aquel, orando: Señor, ayúdame, dame la fuerza, Santo Dios, para orar por mi esposa, por mis hijas. Y me paro en este momento, Dios, y le digo al diablo que no tiene parte ni suerte en esta casa, con mis hijas, con mi esposa, conmigo. Imagínate la fortaleza de Dios para tu vida. Ah, es que se fue una fiestecita, es muchachita, pero el domingo va a la iglesia. Un no. ¿Por qué, papá? Porque no. ¿Eres hija o no eres hija? Mi padre decía: yo no te doy permiso. Si el Señor te da permiso, vete. ¿Sabes cuántas veces me fui? Ni una. Párate firme en tu casa. Pelea la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. No te derrotes. Somos hijos de un rey. Y eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero por evitar confrontaciones con los hijos, con las hijas, está bien. Papá, quiero ir al cine. ¿Con quién vas al cine? Con un amigo. Ok. ¿Es cristiano? No, no vas. Pero papá, no vas. Porque el Señor me dijo que tenía que ser administrador. Tengo que ser administrador aún de mi casa, de mis hijas, mientras que estén en mi techo. Porque el Señor me va a pedir cuentas. ¿Y cuántas veces tú dices: no pasa nada, que se vaya? Y empiezas a ceder, a ceder. Y no le dices a tus hermanos que están contigo: hermano, necesito que ores conmigo, porque tengo este problema y no sé cómo confrontarlo. Y en ese momento llega Aarón, y llega ¿quién? Y te levanta las manos: hermano, vamos a orar por esto. Vamos a orar por lo que estás padeciendo. No estás solo, hermano. No estás solo. Cristo está con nosotros, y es mayor el que está con nosotros que en contra de nosotros. Pero, ¿y si le digo al hermano, qué va a pensar? Que no tengo el control de mi casa. Pues no lo tienes, dilo, confiésalo, y vamos a ayudarnos como pueblo de Dios, como iglesia. Hermano, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Hermano, tengo problemas con mis papás. Dilo, vamos a orar juntos. Vamos a tener un sentir como pueblo. Somos uno en Cristo, sí o no, lo dice su palabra. Sí, pero a veces no. Sí o no. ¿Y este hombre qué pasó? Tenía celo de Dios, ¿no? Dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque quién es, fíjate, esa porción. Porque quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Tenía celo
celo de parte de Dios. Y él decidió ir en el versículo 32 y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tenía un valor de parte de Dios, porque dice el 35, salía yo tras él y lo hería. ¿De quién estaba hablando? Sobre el pastor de ovejas. ¿Se acuerdan? Versículo 34 dice, dando testimonio, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé bajo los pies del... Pero cantas. Y cuando tienes el problema, cuando tienes la confrontación, ¿qué sucede en tu vida? Sales huyendo tú. Necesitamos la fortaleza de Dios, la esperanza del Señor. ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Él somos nosotros mayoría, iglesia. No claudiques, no desmayes. ¿Te vas a sentir cansado? Sí, te vas a cansar. ¿Pero qué? Rodéate de gente cristiana. Rodéate de amigos cristianos, que ellos conocen al Dios poderoso, al Dios de Israel. Y juntos podremos ganar. Juntos. Pero no esperes que ellos hagan todo por ti. Tú te tienes que parar firme en las cosas del Señor. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo de esto. Ya ustedes conocen la historia de este hombre. Y ya cuando él se hizo viejo, cuando David ya estaba haciéndose viejo, se enfrentó con otro gigante. ¿Sí lo recuerdan? Se enfrentó con un gigante que se llamaba Isbi-Benob. Vamos a buscar. Segundo de Samuel 21. Antes de continuar, un gigante Goliat histórico, ¿cierto? Hasta la gente que no conoce del Señor, malamente, hasta a veces a sus animales les ponen mi perro Goliat. Hasta la gente que no conoce de Dios, que no cree en Dios, hace eso. Porque fue muy fuerte. David, un jovencito, venció a un paladín, a un hombre de guerra, a alguien que tenían por el mejor peleador, el mejor gigante. Imagínate cómo se sintió después ese pueblo, después de que ese jovencito David agarró la roca. ¿Cuántas rocas agarró? ¿Se acuerdan? 5. 5. Y agarró una roca y la puso en su onda y ¡pum! Y falló. Y agarró la otra y ¡pum! Falló. ¿Así dicen? No, la primera. Agarró la roca y dio. Y dio en el blanco. Dirigido por Dios. Pero puso 5 piedras. ¿Sí recuerdan eso? Si no, lo pueden leer en su casa. Y luego, después de que este gigante Goliat, que era un paladín, que era un hombre de guerra poderoso, había matado mucha gente, ¿cómo creen que se sintió el pueblo de haber derrotado a su paladín? Con miedo. Con coraje, con miedo. ¿Cómo es posible? Y así como que te queda un rencor, ¿no? Así como que, ¿por qué? Y te quiero llevar a capítulo 21 de Samuel. Ya estoy terminando. Y este hombre, fíjate, te voy a decir, me dijo mi esposo, porque le puse hago mi estudio en la computadora, y me dijo mi esposa, ¿cómo se llama? Porque a veces hay un problema en mi computadora, que mi esposa dice que siempre que yo le digo a mi esposa que se prueba la computadora, pero mi esposa siempre me dice que
que el problema es entre la silla y la computadora, ¿verdad? Para poder hacer algunas cosas. Entonces dice, ¿cómo se llama el que quieres imprimir el archivo? Y se llama Avisa ahí. Dice, ¿avisa? Sí, avisa ahí. Ahí avisa. Y se me quedó. Y quiero que tú te acuerdes de ese nombre. Avisa y. Avisa y. ¿Ok? Avisa y. Y avisa y. O Abisai es el nombre del sobrino de David. ¿Sí? Ya estaba viejón David. Había pasado ya mucho tiempo. ¿Y qué cree que hacía David todavía? Peleaba. Peleaba. No se quedaba atrás. Peleaba este hombre. Y dice, versículo 15, porque ustedes saben que había guerra. ¿Se acuerdan la diferencia entre una guerra y una batalla? Una batalla dura un día, 2 días. ¿Sí? Y una guerra dura mucho tiempo. Y tú y yo estamos en una batalla, no, estamos en una guerra. Y dice la palabra del Señor, volvieron en el versículo 15, vamos a mencionar aquí 4 guerras. La primera, volvieron los filisteos a hacer la guerra de Israel, para variar. ¿Sí? Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con filisteos. ¿Y qué pasó con David? Un hombre de guerra, un hombre que está peleando, un hombre que está en oración, un hombre que se pone en la brecha por cada uno de ustedes. ¿Ustedes no creen que a veces se cansa uno? Está metido con el Señor, pero de repente se cansa uno. Y dice, Isbi Benob, que dice que era uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, ¿qué hizo? Trató de matar a David. Tenía una espada afilada, una espada que decía, con este lo mato, con esto lo acabo, por todo lo que hizo con mi pueblo, porque mató a ese Goliat. Imagínate el rencor, el coraje. Y tiene la espada ahí nueva y te dice muchas cosas aquí cuando empiezas a leer y entiendes que más Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a la batalla. ¿Qué pasó con este Abisai? Estaba cerca de David. Imagínate David peleando, espadazos con este hombre y golpes o sea, realmente, porque a veces siento que te imaginas la pelea y así como que, pues, ¿qué traes? No, era a muerte, era o se muere él o me muero yo. Era por tu vida. ¿Realmente estás peleando tú por tu vida y por la vida de tu familia, la vida de tu esposa? A ese grado. Y este uno con una espada nueva, una técnica nueva, afilada sobre David. Yo imagino que ya lo tenía por matar. Y no creo que este David haya gritado, ¡hey, ayúdenme, ayúdenme! Sino tenía hombres cercanos. En este caso su sobrino. Y llegó a Abisai. ¡Ah! ¡Pum! Lo hirió. Y lo mató. Piensa en esto. David estaba cansado, pero seguía al pie. Seguía al pie, luchando. Pero se rodeó de gente comprometida con Dios y con Él. Gente que la cuidaba. ¿Quién te cuida aquí? ¿Quién está pendiente de ti?
Piénsalo. Mi pregunta es, ¿tú estás pendiente de él o de ella? De aquí de la iglesia. ¿Quién se preocupa por ti? ¿Tú te preocupas por alguien también? Y dice, versículo 18, y hubo una segunda guerra, ¿verdad? Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Ustatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Ahí está el segundo. Hubo otra guerra Gob contra los filisteos, el cual el Anán, hijo de Jareb Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era de un rodillo de telar. Eran gigantes. Hubo otra guerra, la cuarta guerra, en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Cuántos problemas tienes? ¿Cuántas dificultades te enfrentas día a día? No claudiques, hermano. No te separes, no te alejes. Habla con el Señor. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Nosotros debemos estar en un mismo espíritu delante del Señor y fortalecernos entre nosotros, llorar los unos por los otros y rodearnos de una Isaí, rodearnos de un Aarón. Debemos de rodearnos de gente que esté dispuesta a luchar por nosotros la buena batalla de la fe. No te sientas solo, no claudiques y continúa hacia adelante, orando y perseverando en la sana doctrina, en la doctrina de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Póngase de pie. Creo que sí quedó clara la palabra. Todos tenemos problemas. Todos. Así es el caminar cristiano. Es una senda muy estrecha. Pero gracias a Dios que Él prometió que estaría con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Habla de tiempo y también geográficamente a donde tú vas y va contigo. Esa es la grande protección que tenemos de nuestro Dios. ¿Cómo nos podemos meter en problemas cuando nos separamos de caminar con Él? A veces piensas que el Señor va contigo y te quedas atrás, ¿verdad? Nosotros nos podemos adelantar del Señor. Él quiere ir contigo y Él quiere decirte hoy, ¿verdad? Que Él está contigo como poderoso gigante. Así le dijo a Jeremías. Así dijo Jeremías. Pasó muchos problemas Jeremías y ya no quería seguir hacia adelante, ya no quería ni predicar el Evangelio de aquel tiempo. ¿Sí? No lo tomaban en cuenta, diciéndoles las verdades a ese pueblo, y dijo: ya no voy a predicar más la palabra porque me ha sido como escarnio. Toda la gente se burla de mí, etc. Así te tiene que pasar a ti. Cuando vives la vida cristiana, la gente se va a burlar de ti. Y ese es un gigante muy grande también, porque no nos gusta que se burlen de nosotros.
Otro gigante que tenemos es el rechazo. ¿A quién le gusta ser rechazado? No nos gusta ser rechazados. Pero el Señor te lo dijo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. No buscamos aplausos, buscamos que Dios sea glorificado en nuestra vida. Amén. Bendice a Dios. El que pierda su vida por mí, hallará. Tu vida sin Cristo no sirve. La vida con Él es victoria. Es victoria. Oremos al Señor. Y si traes en tu problema un gigante, aquí déjalos. Aquí déjalos. Aquí déjalos. Al rato los echamos a la basura. Pero sal de aquí creyendo que Dios está contigo. Creyendo que Dios está contigo. No te lo lleves. O a lo mejor ya te gustó el masoquismo que nos gusta sufrir. No, amados hermanos, deja aquí tu problema y deja que Dios se los lleve y solamente cree, porque el que cree todo le es posible. Yo he pasado por muchos problemas graves, pero a veces veo que el gigante más pesado que tengo es mi yo, ¿cómo estorba ese yo? ¿Ustedes no les estorba? Ese es un gigante que hay que dejar que se vaya a la cruz para que ya no viva yo. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Darte gracias, Señor, porque nos dice las cosas tal cual son, pero no nos dejas ahí, sino nos das el consuelo, Señor. Nos estás insistiendo e insistiendo e insistiendo, Dios. Padre bendito Dios, que nos acerquemos a ti, que nos acerquemos hermanos y hermanas, Padre bendito Dios, que tienen testimonio de buscar tu rostro, para que, o sea, que ellos nos levanten los brazos o nosotros levantarles a ellos los brazos, para continuar hacia adelante, para pelear primeramente contra Amalek, Señor. Amalek es tipo de nuestra carne, de nuestro yo. Por eso el Señor dijo que la iba a raer del todo de esta planeta. Nuestra carne va a la cruz del Calvario, Señor. Y cómo es una lucha tan fuerte con nuestro yo, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Dios, Señor, a continuar hacia adelante, sabiendo, Padre bendito Dios de la gloria, que aún la muerte, el vivir en Cristo, el morir es ganancia, Señor. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Padre. Sustenta a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, Dios, y aquellos que por razones que tú sabes no pudieron venir, ten piedad de ellos también, Señor. Vamos a partir de aquí, pero no a tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese un momentito, hermano, a los anuncios. Ahorita hablé como los